Buenas tardes, muchísimas gracias, magistrada Meneses. Bueno, aprovecho para saludar a los expresidentes César Gaviria, Juan Manuel Santos y al magistrado Alejandro Linares, pues con quien compartimos este panel, ¿verdad? Igualmente al doctor Alberto Rojas Ríos, presidente de la Corte Constitucional. Saludo también a las y los magistrados de la Corte, así como los asistentes del encuentro de la jurisdicción constitucional. Bueno, agradezco esta invitación de la Corte Constitucional a participar en este evento y saludo la apertura de estos importantes espacios para el debate democrático. Como mujer negra, mujer caribeña, excombatiente y feminista, bueno, aspiro a contribuir y a plantear unas perspectivas desde el análisis y transformación de la realidad de las minorías y las poblaciones históricamente excluidas en nuestro país. El proceso constituyente, ya lo decía el doctor Gaviria, el expresidente del 91, permitió un marco constitucional que reconoce a Colombia como un país diverso, ¿no? Pluriétnico, multicultural, al tiempo que bueno, consagró una amplia carta de derechos y libertades ciudadanos, ¿no? Durante estas 3 décadas, los movimientos sociales y la ciudadanía en general ha luchado por la conquista y el goce efectivo de estas garantías constitucionales, asimismo como la Corte Constitucional también ha cumplido una loable labor en la realización pues, de estos derechos. Eso es muy importante. Sin embargo, la discriminación estructural que pesa sobre los pueblos étnicos, las mujeres, las personas LGBTIQ, las personas en condiciones de discapacidad, el campesinado o la oposición política, no se supera solamente con el mero marco de reconocimiento formal en estos pues a ellos, ¿no? Sino como poblaciones vulnerables o poblaciones de protección diferencial. El Estado colombiano sigue en deuda con las transformaciones institucionales y cambios materiales en las condiciones de vida, ¿no? De estos grupos sociales y poblaciones para que se logre una real inclusión. Y eso lo hemos visto durante todos estos años. Las comunidades negras, por ejemplo, las afrocolombianas, raizales, palenqueras, que ganaron su reconocimiento con la ley 70 de 1993, siguen hoy esperando su reglamentación y en pleno cumplimiento, mientras son víctimas y objeto de racismo estructural, de genocidio, de la miseria y de la más cruda violencia en sus territorios que aún hoy no para. Por otro lado, encontramos que pese a que el movimiento de feministas y de mujeres han impulsado y han logrado también la expedición de leyes como la 1257 de 2008 de prevención y sanción de la violencia contra las mujeres, o la 1761 de 2015 que tipifica el delito de feminicidio. Esto no se traduce en cambios reales en la vida de las mujeres colombianas. Persisten los prejuicios y los estereotipos, incluso de funcionarios, ¿no? Y funcionarias que en muchas oportunidades revictimizan y ejercen violencia institucional, y por otro lado también la presencia de las entidades competentes en las zonas rurales y rurales dispersas, pues es prácticamente nula, no existe esa presencia. Las medidas para las mujeres en proceso de reincorporación, pese a los esfuerzos autónomos que hemos realizado, siguen, o sea, se sigue reforzando los roles tradicionales y obligándonos a la reclandestinización y también enfrentándonos a esta ola de violencia y de asesinato de la cuales somos objeto, ¿no? Las políticas de cuidado, por decirlo de otra forma, son precarias, por no decir que inexistentes.
Y estas labores han sido históricamente recaídas sobre los hombros de las mujeres. No en vano padecemos alarmantes índices de feminización de la pobreza, escasa participación política o en cargos de representatividad, violencia contra las mujeres, feminicidios. Nada más en este año ya se habla de 18 feminicidios en lo corrido del año 2021. Hablando de las minorías políticas, ¿no? Los líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos logramos la aprobación del Estatuto de la Oposición gracias al Acuerdo de Paz de La Habana, pero no obstante continuamos siendo víctimas de violencia sistemática, exclusión política y estigmatización. No se ha dado la reforma política en este momento, que es prioritaria para lograr avanzar en el cumplimiento del Acuerdo de Paz, y esa es una deuda del Estado colombiano, del gobierno, del Congreso, de la República, de la cual yo hago parte y que no ha sido posible que se logren esas mayorías para apostar de manera decidida a la paz. O sea, la institucionalidad sigue trabajando en una lógica de la guerra, lamentablemente, sin tener en cuenta las múltiples causas de la violencia sistemática que padece nuestro país, ¿no? Y más bien lo que encontramos en los territorios es la presencia del Estado y la presencia institucional se siente a través de las fuerzas militares. Hoy brillan por su ausencia, por ejemplo, justo en medio de la pandemia, de las situaciones que tenemos, las instituciones que garanticen la salud, que garanticen la educación, trabajo, bienestar a las comunidades y a los territorios. Y esto es lo que ha, digamos, permitido desarrollar una nueva conflictividad que ha apagado como esa esperanza que ha tenido el pueblo colombiano en materia de la paz. O sea, el acuerdo de paz se propone cambiar esa realidad que por ahora persiste y que no ha sido posible transformarlo. Bueno, estos hechos hacen evidente que los importantes avances en materia de reconocimiento de derechos no han sido suficientes para romper con siglos de exclusión que hemos tenido en nuestro país. En buena medida, las dificultades que permanecen se deben a los cierres democráticos. Eso es muy importante mencionarlo, que se mantienen en la configuración del Estado colombiano y de su institucionalidad, ya sea la introducción el expresidente Santos al respecto de la democracia y yo digo de la ausencia de democracia en nuestro país. Remover como estos cierres implica, entre otras cosas, la ampliación de un pacto social para propiciar un proceso de democratización en todos los niveles, políticos, económicos, sociales, culturales, que permita, por supuesto, reflejar la diversidad de lo que somos los colombianos y las colombianas. El acuerdo final de paz es una contribución fundamental para esta apuesta, ¿no? Allí contemplamos las transformaciones del campo colombiano, la apertura democrática y la reparación integral a las víctimas que no se había hecho de manera, como lo estamos diciendo, integral, como una ruta para cambiar las exclusiones que dieron lugar a este conflicto, ¿no? La Corte Constitucional, en su sentencia, la C630 de 2017 del acto legislativo 02 de 2017 también validó esta idea de paz, otorgando seguridad jurídica al acuerdo final, ratificando que lo firmado es, o sea, es un parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez normativa respecto a los derechos fundamentales y conexos, ¿no? Así como todas las instituciones del Estado deben cumplir de buena fe ese acuerdo. Lamentablemente vemos es otra realidad en estos momentos y en medio de la actual crisis de la implementación del acuerdo, bueno, sería muy importante y de mucho valor que los sectores excluidos y que la jurisdicción constitucional mantuviera y fortaleciera, digamos, ese respaldo a ese acuerdo que marca esa ruta para salir de este estado de cosas en las cuales estamos. Como mujer
comprometida con la paz y bueno, con las luchas de las minorías, de los sectores históricamente excluidos, con las luchas de las mujeres, aspiro que la Corte continúe con su vocación democrática y garantista. Entre otros aspectos, espero que como muchos, como varios millones de colombianas, que avance hacia el reconocimiento del derecho pleno de las mujeres a decidir de forma libre y segura sobre nuestros cuerpos. No podemos olvidar que las minorías y poblaciones discriminadas somos en realidad la amplia mayoría de nuestro país. Si en realidad la institucionalidad tiene la voluntad política de generar transformaciones en la visibilización y la protección de las comunidades y de los pueblos y las comunidades excluidas y vulneradas, pues debería abrir los espacios para que esas comunidades lleguen a esos escenarios de toma de decisiones. O sea, la población colombiana la componemos mujeres, indígenas, afros, campesinado, personas de la provincia, gente trabajadora que debe estar en esos escenarios de toma de decisiones para pasar de ser pues solamente objeto de políticas públicas a verdaderas personas sujetas de derecho. Eso es lo que aspiramos quienes estamos comprometidos y comprometidas con la paz, y no duden en ello que seguiremos trabajando por esa misma condición. Muchas gracias.